Creo que estamos listos para hacer consejería aquí porque tenemos pañuelitos aquí detrás del púlpito. Estamos listos. Otra vez vamos a avanzar sin diapositivas para que realmente pueda concentrarme en el bosquejo sin distraerme con diapositivas. Entonces tenemos mucho que cubrir y ahora vamos a entrar en ello. Fíjese en el título de su bosquejo, es esposos y luego masculinidad bíblica, así que obviamente ambos temas tienen algo en común, de modo que vamos a empezar hablando sobre qué significa ser un hombre, y eso puede ser bastante difícil definirlo en nuestra cultura. Una vez mis hijos me dieron una tarjeta de cumpleaños que tenía algunos tatuajes en su interior, tatuajes temporales, y decían, ¿qué es un hombre de verdad? Y uno de los tatuajes decía, un hombre de verdad maneja una Harley, una motocicleta. Y yo, bueno, yo no, así que no puedo ponerme ese tatuaje. Otro decía, a un hombre de verdad le encantan las ferreterías. Todos los varones digan amén. Bueno, ese sí me sirve, sí me gustan las ferreterías. No sé qué la magia de las tuercas, los tornillos y esas cosas, pero solo ver las herramientas. Entonces, ese fue el tatuaje que me puse en el brazo en mi cumpleaños. A un hombre realmente le gustan las ferreterías. Ya le conté que en mi trasfondo cultural, si usted no llevaba una navaja, no era un hombre de verdad. ¿Qué define lo que es un hombre? ¿Qué convierte a un varón en un hombre? ¿Es cuando se casa? Y solo piense en lo difícil que es esto en nuestra cultura. ¿Cómo definimos lo que es un hombre? ¿Cuándo un varón se convierte en un hombre? Es en el matrimonio. Ya dijo, acepto y boom, ya es un hombre porque se casó. Bueno, he aconsejado hombres casados con 3 hijos e incluso le dije a un señor, desearía que usted nunca se hubiera casado. No se comportaba como un hombre responsable. Esto le llamamos el síndrome de Peter Pan. No quería crecer, quería ser un muchachito para toda la vida y no era un padre, más bien era como un niño grande con sus hijos y no los estaba discipulando. Entonces, casarse no necesariamente convierte a alguien en un hombre, así que por años busqué una definición de la masculinidad y finalmente la encontré en el libro de John Piper y Wayne Grudem sobre la masculinidad y feminidad bíblica. Y vamos a empezar con lo que dice John Piper aquí en la introducción, y parecería que nunca vamos a salir de la introducción, pero sea paciente conmigo. Hablemos de esta afirmación sobre la masculinidad que coincide con lo que significa ser un esposo. Entonces, John Piper y Wayne Grudem dicen lo siguiente: en el corazón de la masculinidad bíblica, así que es diferente a una simple masculinidad, es una masculinidad bíblica madura. En el corazón de la masculinidad bíblica hay un sentido de responsabilidad benevolente, así que es en amor, responsabilidad benevolente para el líder. Se puede ser un líder que no es benevolente, puede ser un líder dominante, pero este es un liderazgo benevolente. Para proveer de manera benevolente, proveer y proteger a las mujeres de formas apropiadas según las distintas relaciones de un varón. Liderar, proveer y proteger. Esto nos lleva al corazón de lo que es la masculinidad, y esto se puede probar bíblicamente. Damas, es mucho más fácil para las mujeres. Tienen pasajes completos como Proverbios 31, ese capítulo que aman odiar, ¿no es cierto? Pero tienen un capítulo completo que dice, así es una mujer piadosa a la que pueden imitar y según la que se puede guiar. Pero nosotros no tenemos un capítulo así en la escritura que defina la masculinidad. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es lo que hacemos. Observamos el ejemplo de el hombre más importante que ha vivido en el planeta, y ese es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y nos preguntamos, ¿cuál es la esencia de quién era él como varón? Esta definición le queda bien. Liderazgo en amor, provisión en amor, protección en amor. Él dio su vida por su rebaño. Él guía su rebaño, guió su rebaño, provee para su rebaño. Así que voy a empezar con esa idea de que nuestra meta es un liderazgo semejante al de Cristo. Cristo nos da el ejemplo de cómo liderar, proveer y proteger. Y tengo bastantes lecciones prácticas para esta sesión y vamos a verlas sobre la marcha.
Espero que las luces aquí no reflejen mucho en estos cuadros, pero los he tenido en mi oficina para recordar cuál es mi responsabilidad como pastor. Y este cuadro representa al pastor como líder. Le muestro el siguiente. Este representa al pastor como protector. Y el siguiente representa al pastor como alguien que se preocupa por el rebaño. Y he tenido estos cuadros por años en mi oficina solo para recordar mi responsabilidad, tanto en la iglesia como en la casa. Y quiero regresar a esto después, pero permítame hacerle un comentario sobre el pastoreo. ¿No cree que lograríamos bastante si pudiéramos arraigar en los varones a los que discipulamos la idea de que en realidad esto se trata de pastorear? Les enseñamos a nuestros hombres que sean los pastores de su rebaño en su hogar. Quiero enseñarles a los hombres a los que mentoreo que sean pastores en sus hogares. Soy el líder del ministerio de varones de nuestra iglesia, Crown Valley Community Church, y una de nuestras metas en la iglesia es que todo varón pueda calificar para ser obispo. Pastor, esta es una de las ambiciones que nos pusimos como meta para el ministerio de varones de nuestra iglesia. Nuestro objetivo es primero de Timoteo 3, que todo varón pueda satisfacer los requerimientos de un obispo, que todo hombre tenga los rasgos del carácter que lo capaciten para ser un obispo, un pastor, y que aprendan a ser pastor de su hogar. Veamos por un momento estos rasgos para reflexionar un poco más detalladamente. Un liderazgo que ama. En el bosquejo tenemos una sección completa con 10 puntos sobre lo que significa ser un líder que saqué de John Piper. Así que nos vamos a saltar estos rasgos por un momento. Provee. Su provisión, tanto como pastor y en el hogar, es algo que se refuerza en la Biblia. Es la idea de que el hombre en el hogar debe ser el principal proveedor de la familia. Y podemos ir a diversos pasajes, pero solo voy a mencionar cuando Dios le dio a Adán la responsabilidad de cultivar el huerto en Génesis 2. Y luego la protección. Protección en amor, en formas apropiadas según las distintas relaciones de un varón. Ahora vamos a detallar un poco más como un esposo semejante a Cristo, y podemos definirlo de dos maneras: de liderar, proveer y proteger. O con AAS, ama, aprende y es líder siervo. El resto del bosquejo guiará en torno a estos tres: un esposo que ama, que aprende y que es líder siervo. Veamos qué se refiere. Maridos, amad a vuestras mujeres, y fíjese las siguientes dos palabras porque nos dan un modelo maravilloso que podemos imitar. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Eso significa que aquí tenemos que definir lo que es el amor. Bajar la velocidad para meditar en qué es el amor y qué no es el amor. Nuestra cultura está confundida en su idea de amor. Y aquí hay algunos aspectos que escribí sobre lo que significa amar a alguien. Obviamente en nuestra cultura, según los puntos de nuestra vista populares, es un sentimiento que uno posee. En nuestra cultura es algo sexual y usamos el término hacer el amor. Me atrevería a decir que la mayoría de veces solo están haciendo la lujuria, no haciendo el amor. Es un estado en el que uno cae, lo que implica que uno puede desenamorarse y es romántico. Tiene que ver, y esto no tiene nada de malo, ¿no? ¿Verdad, damas? Les gusta la idea de romance, flores, la atmósfera y todas esas cosas son parte del amor. Pero el punto de vista bíblico del amor es mucho más elevado. Y voy a darle una definición de lo que es, en mi opinión, el amor agape. Y estoy seguro de que he escuchado sermones sobre el amor agape. Primero que los Corintios 13. Esa sería la idea detrás de Efesios 5. Cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Es amor agape. Esta es una definición que he usado por años sobre lo que es el amor agape. Y en los años más recientes fue modificada por John Piper. Así que escuchará ciertamente influencia de John Piper en esta definición de amor si está familiarizado con él. Es una entrega sacrificial para el mejoramiento de otro.
Luego, agregaré otra parte en un momento. Es una entrega sacrificial para el mejoramiento de otro. Y aquí está la influencia de Piper, que lleva a la verdadera felicidad. Es una entrega sacrificial para el mejoramiento de otro que lleva a la verdadera felicidad. Es hallar la realización en el servicio a los demás. Es hallar la satisfacción cuando se entrega por los demás. Es hallar la felicidad verdadera al amar a los demás. Es una entrega sacrificial para el mejoramiento de otro, que lleva a la verdadera felicidad. No tenemos tiempo para ver todos estos puntos, pero vamos a avanzar y elegí algunos que deseo comentar con más detalles. ¿Qué es el amor bíblico? Entonces tengo diversos puntos aquí. ¿Qué significa? Así como Cristo amó a la iglesia, procuramos hacer hombres bíblicos que lideran, proveen y protegen. Es iniciador. Este tipo de amor toma la iniciativa. Los siervos toman la iniciativa. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Pero me gustaría ir a otro pasaje que no está en sus notas. Míralo, dice Marcos capítulo 10. Y vamos a ir allá. Este es un gran pasaje que usamos para enseñar a los varones qué es la masculinidad bíblica. Versículos 44 y 45. Los discípulos del Señor debatían entre sí para ver quién era el mayor, a quién le tocaría el puesto de honor, y el Señor responde con un sermón sobre el servicio. Marcos 10, 44 y 45. Entonces, varones, en parte este principio se enfoca en que no se trata de subyugar a los demás para que me traten como el rey de mi hogar. En Marcos 10, 44, 45 tenemos una actitud de siervo, e incluso nuestro Señor dice, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La idea es que los siervos, cuando ven una necesidad, toman la iniciativa para suplir esas necesidades. Y hay otros principios del amor aquí: es sacrificial, es humilde, etc. Tenemos que ser ejemplo de un liderazgo de servicio en nuestros hogares. Avance hasta el punto D en sus notas. Me voy a saltar algunos, así que en la próxima página. Este tipo de amor es volitivo. El Señor escoge amarnos, a pesar de que no somos capaces de infundir amor. Es un amor volitivo. Nosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y dar fruto, etc. El siguiente es un aspecto en el que debemos detenernos para analizar, porque está expresado de un modo un poco extraño. En lugar de amor incondicional, amor contracondicional. Nuestra cultura enseña muchas cosas sobre la idea del amor incondicional que son bastante atractivas. Te amo y te acepto. Pero parte del problema que tengo con la idea del amor incondicional en lugar de contracondicional, y ya voy a explicar en un momento qué quiero decir con contracondicional, pero el amor incondicional tradicionalmente también enseña que solo tienes que aceptarme tal como soy y no me presiones para que yo cambie. Si a eso nos referimos con el amor incondicional, ese no es un punto de vista bíblico sobre el amor. Cristo nos ama y nos acepta, pero con el propósito de cambiarnos para que nos parezcamos a Cristo. Él nos acepta como soy y luego con su amor me ayuda a crecer amorosamente para ser mejor que antes, porque estoy aprendiendo a ser como mi Salvador. Contracondicional significa que es lo contrario, que se opone a lo condicional, que va en contra de lo condicional. No es incondicional, es mejor que el amor incondicional, porque Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y luego nos ayuda a crecer y cambiar para parecernos a Cristo. No sería un buen padre, o sí, si le digo,
Te amo incondicionalmente, lo que significa, hijo, que te acepto así como eres y nunca te voy a presionar para que cambies. Esa no es una paternidad con amor. De hecho, yo necesito que mi esposa me ayude en amor a crecer y cambiar para que me parezca a la imagen de Cristo. Y ella no está aquí para defenderse, pero le puedo asegurar que es lo mismo con ella, que ella necesita mi amor, mi gracia y misericordia, que le abre con verdad a su vida para ayudarla a crecer y cambiar para que se parezca a Cristo. Puede leer lo demás, pero saltémonos a lo práctico. Este amor es práctico y se hace evidente. Primera de Juan 3:18, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Una vez oí una historia graciosa sobre un hombre que estaba tratando de ser romántico y expresar su profundo amor para su esposa y le dijo, mi vida, te amo con todo mi corazón y moriría por ti. Y ella lo miró y le respondió, no tienes que morir por mí, solo lava los platos. Varones, ¿qué creen que puede hacer para demostrar amor a sus esposas? ¿Cuáles son las cosas que a ella le comunican te amo? Aprender a amar de un modo práctico. Y ahí tenemos una lista de formas reales en que puede mostrarle amor. Dígaselo. Mi esposa dijo una vez, ya nunca me dices que me amas. Bueno, ya te lo dije cuando me cansé y si hubiera cambiado mi opinión te lo hubiera dicho. Es triste. Hay diversas formas de mostrar amor. Dígaselo, apréciela. Me parece que muchas de estas cosas simplemente entran en la categoría del pastoreo. Y por eso es que me gusta tener frente a mí los cuadros con los pastores, porque mi familia es mi rebaño principal. Tengo que aprender a amar a mi familia como si fuera mi rebaño principal. Dígaselo, apréciela, haga tiempo para ella, comuníquese, comparta. Analicemos este aspecto por un momento. Trátela como su socia y compañera integral. Amistad. No se trata de superioridad, inferioridad, etc. Se trata de aprender a amar a su esposa como a una socia y compañera completa. Promueva su crecimiento y desarrollo. Hágase esta pregunta. ¿Cómo puedo ayudarle a mi esposa para crecer, a florecer y desarrollar sus dones? Quisiera desafiar a los varones. ¿Sabe acaso cuáles son los dones espirituales de su esposa? Y luego, ¿qué puede hacer para ayudarle para que en verdad alcance su plenitud con sus dones espirituales? Esa fue una lección que realmente tuve que aprender como esposo. ¿Cuáles eran los dones de mi esposa? Mi mamá era esposa de pastor. Mi esposa creció en una iglesia muy firme, donde la esposa del pastor era muy firme. Ella tenía el modelo de mi madre como esposa del pastor y de la esposa de su propio pastor, que ella vio como modelo en la iglesia en la que creció, hasta el punto que mi esposa dio por sentado que si no soy así, entonces no soy una buena esposa del pastor. Y ambos tuvimos que descifrarlos en los primeros años para ver qué implica que mi esposa sea una buena esposa del pastor. En el modelo de mi mamá y de la esposa del pastor que observó mi esposa, la esposa del pastor dirigía todos los ministerios para damas en la iglesia. Ella siempre estaba enseñando algo en la iglesia. Pero mi esposa le puede asegurar que ese no es su don espiritual, sino que su don espiritual, como lo descubrimos con el paso de los años, definitivamente era en el área de la hospitalidad. Y cuando aprendió a desarrollar ese don de la hospitalidad, simplemente alcanzó su plenitud en su hospitalidad. Entonces promueva su crecimiento y desarrollo. Trátela como una prioridad. Esta es otra área en la que tuve que aprender. Es que debo asegurarme de que ella esté incluida en mi agenda. Porque todos los demás tienen espacio en mi agenda menos mi esposa. Tengo que aprender a apartar el tiempo para proteger mi relación con ella. Mire el punto J. Me parece muy interesante. Tiene que amar a su esposa como a usted mismo. Cuando se ama a usted mismo, así dice Efesios 5, si también debemos amar los maridos a sus mujeres. Qué frase tan interesante, como a sus propios cuerpos. Cada vez que leo esto, literalmente, cada vez que lo leo, me siento desafiado.
Tengo que amar a mi esposa como si fuera parte de mi propio cuerpo. Eso es exactamente lo que Génesis 2 dice que es ella. Es una sola carne conmigo. Ahora, esta es la pregunta desafiante para mí. ¿Cuánto tiempo me doy a mí mismo en contraste con el tiempo que le doy a mi esposa? Tengo que amarle como a mi propio cuerpo. Como al propio cuerpo. ¿Le doy a mi esposa la misma atención que me doy a mí mismo? Puede ver la lección del pasaje rápidamente, ¿verdad? Tengo que aprender a amar a mi esposa como que fuera parte de mí. Ella es parte de su cuerpo y según Génesis, así es. Efesios dice que esto incluye, vamos a este pasaje, Efesios capítulo 5, esto incluye sustentarla y nutrirla. Debemos reflexionar un poquito en esto mientras analizamos lo que significa ser un esposo. Efesios 5, versículo 28 y 29. Y quisiera darle una idea de lo que significa estas dos palabras, sustentar y cuidar o nutrir para poder ayudarnos como esposos. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Pensemos en esto por un momento. Sustentar significa llevar a la madurez. Es la misma palabra que se usa para cultivar, llevar a la madurez. Y le daré una ilustración en un momento. Es la misma palabra que se usa en el siguiente capítulo para los padres para criar a los hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Es la misma palabra, criadlos. Piensa en plantas. En cultivar plantas. Yo trato de ser jardinero allá en Acton, pero es muy difícil tener un huerto de vegetales en el desierto. Me he dado cuenta en los últimos 7 años. Todavía estoy trabajando en eso. Uno sabe que la situación es mala cuando ni siquiera puedo lograr que crezcan las judías verdes, pero sigo tratando. Tengo la determinación de cultivar en el desierto. Piensa en la jardinería. He hecho de todo para hacer que esta tierra tenga un suelo saludable, y cuando esas plantas empiezan a crecer, no dude que les pongo atención porque es muy difícil que germine la semilla, y si crece quiero ponerle mucha atención para tratar de que siga saludable. Y si empezamos a llegar a ese punto, le pongo mucha atención, le saco la maleza y me aseguro de regarla correctamente. A eso se refiere esta palabra, cultivar, atender. En los Estados Unidos hemos perdido la idea. Investigue, haga un estudio, amigo, de lo que significa de ser un esposo. Un esposo. Ahora no quiero que nuestra mente se desvíe hacia la instrucción, pero es muy natural pensar en alguien que va a la escuela para estudiar la cría de animales, donde uno aprende a cuidar y sustentar un rebaño. Realmente hemos perdido la idea de lo que realmente significa ser un esposo. Y luego cuidar. Nos es difícil explicar esta palabra. El cuidar significa abrazar. Gracias, damas. Significa calentar, sustentar y cuidar. Entonces, esposos, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos que sustentar y cuidar a nuestras esposas, y es increíble pensar en esto, así como también Cristo a la iglesia. Esto incluye sustentarla y cuidarla. Esto nos lleva al segundo punto, y mientras avanzamos, reflexione cuáles son las cosas que usted tiene que estar enseñando a los hombres que usted influencia, o cuáles son las cosas que debería aplicar a su propia vida. Cuando llegué al final del estudio, al revisar mis notas, pensé, wow, hay cosas aquí que debo reevaluar en mí mismo. El segundo punto, un esposo semejante a Cristo es un aprendiz. Un esposo semejante a Cristo es un aprendiz. Un versículo famoso, 1 de Pedro 3:7. Vamos allá. 1 de Pedro 3:7. Hablando de controversias, aquí vamos. 1 de Pedro 3:7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con nuestras mujeres. ¿Lo leo, damas?
Muy bien, gracias. Como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como una coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Este pasaje nos enseña, varones, que debemos ser aprendices constantes en lo que tiene que ver con nuestra esposa. Ahora, obviamente, el punto 1 dice que la cultura afirma que usted no puede entender a una mujer. ¿Recuerda ese libro que salió hace años? Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Nosotros decimos que somos de diseños diferentes. Pero, ¿qué significa este pasaje? Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con nuestras mujeres como un vaso frágil. Traje otra ilustración, otra ayuda visual. Traje conmigo un barco. Este es mi barco. Y también para la explosión, este también será otro vaso. Así que tenemos barco y mi vaso. ¿Qué significa ser un vaso más frágil? Me gustaría presentar y argumentar que la idea del vaso más frágil no significa inferior. Este barco me lo hizo un hombre de nuestra iglesia cuando era pastor en Michigan. Cuando salí de la iglesia, él estaba jubilado y este era uno de sus pasatiempos. Incluso construyó un portaaviones de 2 metros de largo que era totalmente operativo con ascensores, y este hombre tenía mucho tiempo. Él construyó este barco con unos planos, consiguió los planos de un barco de verdad llamado el Fair American. Era un barco de la guerra revolucionaria. Puede investigar su historia, las batallas en las que participó durante la guerra de la independencia. Lo construyó desde abajo hacia arriba, desde los planos, fue clavado a mano. Las planchas aquí, puede verlo más adelante, tiene clavos manuales, el cordaje fue hecho a mano. En realidad es muy valioso y trato de ser muy cuidadoso con él y de protegerlo porque es frágil. Es solo un barco, pero en verdad es muy valioso. Más frágil no necesariamente quiere decir inferior. De hecho, puede ser algo superior en valor. Y varones, así es como pienso, nosotros somos así, como estos, somos como vasos. Pero las damas son así. Deben ser tratadas con todo cuidado y respeto, tal como Dios las diseñó. Entonces, el vaso más frágil en 1 de Pedro 3:7 no significa inferior de ninguna manera, damas. Se supone que deberían aplaudir cuando dije eso. Gracias. Más frágil no significa inferior. ¿Qué significa que un esposo debe convivir con su esposa de manera comprensiva? Obviamente que... Permítame leer una frase sobre el vaso más frágil. No quiero saltarme esto. Un comentarista dijo lo siguiente acerca de esta frase. Es mostrarle respeto a una mujer como se lo hace con un jarrón valioso. Entonces la Biblia nos manda a convivir con nuestra esposa de manera comprensiva. Eso requiere tiempo, obviamente. Una de las lecciones más importantes que he tenido que aprender en la vida, no solo con mi esposa, sino con la vida en general, es que no todos procesan la vida del mismo modo que yo. Gracias al Señor por eso. Tendríamos un montón de pensadores analíticos sueltos por todos lados y eso nos volvería locos a todos. Bueno, no a mí, pero al resto sí. Mi cerebro, la forma en que pienso sobre la vida es que la analizo en todas sus partes y me fijo en los detalles. Le agradezco a Dios por eso, porque me ayuda a pensar en los detalles de un texto bíblico, pero cuando se trata de otras cosas, a veces puedo pensar demasiado en los detalles. Pregúntele a mi esposa. Fue muy útil para mí, al tratar de aprender sobre mi esposa, darme cuenta de que ella piensa diferente que yo. Su cerebro procesa la vida de modo distinto a como la procesa mi cerebro. Lo digo por si sirve de algo. Solo para ayudarle a ser paciente con otras personas y aprenda a convivir con su esposa de manera comprensiva. Aprenda a tratar de entender cómo piensa, sus dones únicos, su personalidad única, etc. En el punto B, número 2, estudie continuamente a su esposa. Ya voy por 31 años de matrimonio y todavía estoy aprendiendo cosas de mi esposa. Creo que es parte de la bendición
En lugar de permitir que eso se convierta en una frustración, puede ser una gran bendición que uno nunca termina de conocer quién es esta persona. Parte del ministerio singular del matrimonio es que siguen creciendo continuamente, que continuamente se comprenden el uno al otro. El número 2 dice que el resultado de hacer esto es para que vuestras oraciones no sean estorbadas. A través de los años en mi matrimonio, esa frasecita ha sido de mucha motivación para la resolución de conflictos. Tengo que tratar con respeto a mi esposa porque tomo en serio mi caminar con el Señor. Y si no la respeto, no la trato como debo tratarla, el Señor dice que mis oraciones pueden ser estorbadas. ¿Qué hay detrás de esto teológicamente? Piense por un momento en lo que hay detrás. Eso me dice que nuestro Dios es un Dios extremadamente relacional. A Él le importa tanto la forma en que nos tratamos mutuamente que si nuestra relación mutua no está como debería, nuestra relación con Él tampoco estaría como debería. Otro versículo que refuerza esta idea se encuentra en Mateo capítulo 5, cuando dice que si usted va a poner su ofrenda en el altar y se da cuenta de que su hermano tiene algo en contra suyo, deje su ofrenda en el altar, vaya a reconciliarse con su hermano, entonces regrese para dar su ofrenda. Eso me dice que nuestro Dios es un ser extremadamente relacional y le importan nuestras relaciones mutuas. No quiero que mis oraciones sean estorbadas, así que constantemente debo trabajar en mi actitud y mi relación con mi esposa. El efecto de esto, el problema de su esposa es también su problema. Si es importante para ella, debe ser importante para usted. Ahora, en este punto sería bueno presentar esta idea y algunas damas se sientan aquí y algunas de nuestras aconsejadas podrían decir, simplemente no me siento cómoda para compartir. No es seguro hablar en nuestro hogar. Obviamente es vital conversar sobre por qué no es seguro hablar. ¿Qué hay en el ambiente de nuestros hogares que no sea seguro hablar? Entonces, si hablar no es seguro, de lo primero que hay que hablar es sobre por qué no es seguro de hablar. Es el primer paso. Es algo muy estratégico. ¿Qué podemos hacer para crear un ambiente seguro para que ambos podamos compartir lo que está ocurriendo en nuestras vidas? Lo que hago con mis aconsejados y lo hago con mi esposa de vez en cuando, especialmente con los aconsejados, hago la pregunta, ¿estoy haciendo algo que le haga sentir inseguro para que pueda hablar libremente conmigo como consejero? Y esto fue lo que una persona me dijo. Siento que usted es la policía teológica. Y cada vez que digo alguna cosa o que expreso alguna idea sobre la Biblia, usted me salta encima para corregir mi mala teología. Y pensé, bueno, eso fue muy bueno para mí escuchar. ¿Cómo puedo trabajar en esto como consejero de modo que mi consejero se sienta seguro para hablar y sin embargo desarrollar un tipo de relación con esa persona como ahora para poder hablar verdad en amor después con esa persona? Me parece que también sería importante que esposos y esposas conversen de esto. Estoy haciendo algo que te hace sentir insegura para que puedas hablar conmigo. El último punto. Un esposo semejante a Cristo es un líder siervo. El esposo semejante a Cristo es un líder siervo. Me gustaría volver al pasaje de Marcos 10, donde empezamos. Así que volvamos a Marcos 10. En sus notas tiene Mateo 20, es un pasaje paralelo, pero me gusta más el texto de Marcos 10. Y luego en las notas tenemos algunas de las implicaciones de ser un líder siervo. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Ama como Cristo, es un aprendiz y un líder siervo. La esencia de la masculinidad bíblica es el liderazgo, liderar en amor, proveer en amor y proteger en amor. En esencia es la idea de ser un pastor. Su familia es su rebaño y usted pastorea su rebaño, un líder siervo. Voy a empezar leyendo desde el versículo 40. Solo para meternos un poquito en el contexto, el Señor le responde a sus discípulos que están peleando por la posición de autoridad
Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío al concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan, y llamándolos juntos así, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Entonces, el liderazgo impío tiene que ver con enseñorarse, tiene que ver con el dominio, y que sus grandes ejerces autoridad sobre ellos. Varones, esto también tenemos que enseñar a los hombres a los que estamos mentoreando. Hay una diferencia entre tener autoridad y ser autoritario. Muchos hombres pueden ser dominantes, autoritarios, versículo 43, pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Número del 1 al 4 bajo la idea de la dictadura. La idea es, estamos tratando de capturar la idea de que estas no son cosas que yo exijo. Si la esposa quiere hacer estas cosas, obviamente va a querer seguir el liderazgo de su esposo. Ella va a querer hacer de su hogar un lugar agradable para vivir. Ella querrá oír las opiniones de su esposo con preferencia, pero no debo ser un líder dominante en mi hogar, ni forzar estas cosas en las personas a las que trato de liderar. No significa tomar todas las decisiones. Puede leer todos los subpuntos que están ahí. Obviamente no significa que seguirá a su esposa. Alguien tiene que ser el líder en el hogar. Y mire lo que dice el punto C. Número 1, bajo sigue a su esposa. Este es otro pasaje controversial que dice así: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Ese es un pasaje realmente controversial, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Quería leerlo para volver a enfatizar que no se trata de superioridad ni inferioridad, sino de funciones en el hogar. Y si tiene más preguntas, por favor, consigue el libro de John Piper sobre la masculinidad y feminidad. ¿Qué sí es un liderazgo piadoso? Ahora, en lugar de leer estos puntos, lo que voy a hacer es irme a los 10 puntos que John Piper comparte sobre qué significa ser un líder según la Biblia. Y estos provienen de su libro sobre masculinidad y feminidad bíblica. Hay varios recursos que pueden ver en sus notas. Es muy fácil para los varones decir: sí, quiero ser el siervo de mi hogar. Esta es una frase que oí hace algunos años, a inicios de mi ministerio pastoral, que me redarguyó mucho, porque yo solía decir: quiero ser un siervo como pastor. Y el conferencista dijo lo siguiente: uno puede distinguir a un verdadero siervo por la forma en cómo actúa cuando lo tratan como tal. Considere esa idea y téngala en mente. A continuación le comparto 9 puntos de lo que es un líder siervo. John Piper dice lo siguiente: una masculinidad madura. Y puedo compartirlo más adelante si lo desea. Una masculinidad madura no se expresa en una demanda por ser servido, sino en la fuerza para servir y sacrificarse por el bien de una mujer. Número 2. La masculinidad madura no asume la autoridad de Cristo sobre la mujer, sino que la promueve. En otras palabras, ella ya tiene un Señor. Usted no es su Señor. Ella ya tiene un Señor y usted la ayuda a seguir para que ella siga a su Señor. Número 3. La masculinidad madura no presupone una superioridad, sino que moviliza las fortalezas de los demás. Es una buena administración, es un buen pastoreo. Número 4. La masculinidad madura no tiene que iniciar toda la acción, pero sí siente la responsabilidad de proveer un patrón general de iniciativa.
Número 5. La masculinidad madura acepta la carga de la última palabra en desacuerdos entre esposo y esposa, pero no se atreve a usarla en toda ocasión. Número 6. La masculinidad madura expresa su liderazgo en las relaciones sexuales románticas por medio de comunicar un aura de conquista firme pero tierna. 7. La masculinidad madura se expresa en una familia al tomar la iniciativa. Oímos mucho de la iniciativa en disciplinar a los hijos cuando ambos padres están presentes y se ha quebrantado un estándar de la familia. Número 8. La masculinidad madura es sensible a las expresiones culturales de masculinidad y se adapta a ellas cuando no hay pecado involucrado, con el fin de comunicarle a su mujer que al hombre le gustaría identificarse no de manera agresiva ni pervertida, sino con madurez y dignidad como un hombre. Y en último lugar, la masculinidad madura reconoce que el llamado al liderazgo es un llamado al arrepentimiento, la humildad y la toma de riesgos. Que el Señor nos ayude a desarrollar lo que verdaderamente significa ser hombres bíblicos, que son pastores, que saben cómo liderar, proveer y proteger, que saben lo que significa amar, aprender y ser líderes siervos.